La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros, amigos del auditorio. Saludos a usted que nos escucha en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Pues tenemos varias propuestas para el cierre de esta semana, pero sin duda, pues uno de los temas trascendentes que ya hemos venido incluso tocando, tiene que ver justamente con lo que ha ocurrido en el Senado de la República y sus connotaciones políticas. Ya hablábamos de la connotación con el Partido Revolucionario Institucional y particularmente su dirigente Alejandro Moreno, pero también ha habido implicaciones dentro del morenismo. Morena y sus aliados aprobaron anoche en el Senado, tras un acalorado debate, la reforma que permitirá a la Defensa Nacional tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. La reforma prosperó con 71 votos a favor y 51 en contra, todos de la oposición. El amago del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y senadores morenistas y el Partido Verde de que le son leales de votar en contra de la iniciativa presidencial no se cumplió. El zacatecano decidió abstenerse y el resto de los suyos votaron a favor, desconociendo su promesa hecha al bloque opositor de no dejar pasar la propuesta. En lo más álgido del debate, la senadora panista Lili Telles acusó a los morenistas de ser cómplices de haber urdido un pacto con el crimen organizado auspiciado por el presidente López Obrador y ahora militarizar a México. De inmediato, senadoras y senadores de Morena comenzaron a gritarle traidora, pues no le perdonan haber abandonado al grupo de Morena para pasarse al PAN. Molesto, el senador morenista Héctor Vasconcelos anunció que presentaría una demanda por daño moral y difamación contra Telles. Que nunca se les olvide, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, el mejor civil, y se llama Andrés Manuel López Obrador, proclamó el petista Gonzalo Yáñez. En tribuna y con pancartas, opositores advirtían: no vemos en la Corte donde la decisión será controvertida. El chiapaneco Eduardo Ramírez replicó: ya nos veremos. Opuesto a la militarización, el senador Germán Martínez, también exmorenista, deshojó un libro de la autoría del presidente López Obrador para dejar de manifiesto cómo el tabasqueño había traicionado su palabra, no a los fueros militares o eclesiásticos, decía Benito Juárez, y hoy la minuta que se nos presenta traiciona su memoria. Juárez quería una Guardia Nacional y un ejército sin vicios, y eso era lo que quería el presidente, recordó el fundador del Grupo Plural. Y hubo todo un agarrón, Francisco. Finalmente habrá que señalar que el presidente el día de hoy pues agradeció el respaldo del Senado con todo y los algunos divisionismos. Tundió, por cierto, a Ricardo Monreal, el presidente, pero arropó a su hermano, David Monreal. Milton, hablando de Morena. Sí. Hablando de Morena, Milton. Sí, claro. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo un discurso, el discurso militarista, pues está alineando a las fuerzas a favor del presidente y a las fuerzas en contra del presidente, pues las están uniendo todavía más. Pero estamos viendo en este caso cómo en el Senado, que parecía que no iba a pasar la minuta enviada por la Cámara, como el senador Monreal, pues sí, hace como que se abstiene, pero pues todos le votan a favor. Pues, ¿por qué? Porque era una situación prácticamente de Estado, sacar ese ordenamiento legal para los militares, darles esa representación legal a los militares. Y la oposición, en este caso, quienes han sido muy cuestionadores en ese rubro son los senadores Lili Telles, que pues ya es que se fue ahí con todo, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, que le dice: usted no va a pasar a la historia ni como Juárez, ni como Madero, ni como Cárdenas, va a pasar a la historia como Díaz Ordaz o como Porfirio Díaz, ¿no? Le dice, muy duro ahí el debate sobre todo, pero a mí el que más cerebral se me ha hecho, o el más de los más fuertes senadores que han increpado al presidente en esos temas, han sido el propio Germán Martínez, que bien lo comentas, y Álvarez de Icaza, que son los que más menos conocen este tema y las implicaciones que se van a venir sociales en este tipo de situación de militarizar el orden público o la seguridad pública. Y bueno,
vemos hoy cómo, pues, si bien es cierto, a Ricardo Monreal, al líder del Senado, pues lo hace a un lado, como que no lo nombra, vaya, no lo menciona, pero al hermano en Zacatecas, que es un estado que pues desde que llegaron al poder, digo, ya tenía rato, pero se ha venido agudizando el tema de la inseguridad pública con las masacres y todo ese tipo de situaciones, lo arropa. ¿Por qué? Porque en el alineamiento político, Monreal, el hermano, el gobernador, dice, no, pues vamos, nosotros estamos a favor de los militares en las calles. Entonces, ¿qué hace? Que actores políticos que no gravitan al interior de Morena sobre la esfera del presidente, como son los Monreal, el discurso militarista los está acercando a esa situación del presidente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues ya una Guardia Nacional con ordenamiento jurídico, con el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y obviamente militares que van a estar deteniendo, militares que van a estar presentando pruebas al Ministerio Público y que si hay un abuso por parte de esa fuerza pública, ¿va a ser en una corte civil o va a ser en una corte militar donde el ciudadano se va a ir a quejar del maltrato, del abuso de ese policía o de ese miembro del orden público? Ese es el tema. También. Pues así el contexto, Francisco, respecto a su compañero de partido. Le cuestionaron sobre Ricardo Monreal al presidente en su visita a Zacatecas cuando estaba con el hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, el gobernador. Dijo el presidente, es su libertad, no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y la politicaría del conservadurismo, pero somos libres, dijo. Bueno, la familia Monreal es una bonita familia, como decía aquel cómico Pompín, me parecía que qué bonita familia. Vean ustedes, Ricardo Monreal, pues es el líder ahí del Senado del grupo de Morena y pues está más congelado que un mero, ¿no? Políticamente por el presidente López Obrador. Ya tiene rato, yo creo que años, ya va para unos año y medio, 2 años, que ya no lo invitan ni siquiera un chocolatito ahí en el Palacio Nacional, deja tú los tamales de chipilín. Ni agua le dan. Nada, y ahí anda haciéndole a veces al chistoso Ricardo Monreal, perdiendo un poco la seriedad, y hace poco hasta se sacó de la manga decir que él era el arma secreta de López Obrador para el 2024. Y bueno, pues ya sabemos que si alguien no tiene posibilidades de la candidatura a la presidencia por Morena, subrayo, pues es Ricardo Monreal. Su hermano, que actualmente es gobernador, David, me parece. Sí. Pues hay que recordar aquel audio donde Ricardo Monreal dice, hey, ponte a trabajar, flojo. En Culiacán les dicen, digo, en Sinaloa les dicen de otra manera. No puedo decir, ¿verdad? ¿No? No sé, amigo, está libre. O sea, ponte a trabajar, huevón, le dijo Talegón, le dijo, haz campaña, por favor, yo no lo puedo hacer todo, ¿no? Y luego el otro hermano es alcalde, pues, de la ciudad más violenta que tiene ahorita. Por eso Zacatecas siempre está ardiendo. Y es el alcalde de Fresnillo. El otro hermano. Y yo no sé si venga otro hermano o otra hermana ahí atrásito a ver qué le dan. Aquí hay un hermano también. Aquí hay un hermano, efectivamente. En el área de tecnología, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. No, o sea, como Rodolfo, que... Sí, como que allá no alcanzó, y aquí está Rodolfo, exactamente. ¿Hace poco estuvo aquí o no? Hace poquito. Sí. Bueno. Entonces, el espectáculo pues es grotesco. Es grotesco porque nos habían prometido que no iba a haber nepotismo, que no eran iguales, y pues están saliendo en algunos aspectos algo peorcito. Pero ojo, ¿no? A Lili Telles le gritan traidora, a Ricardo Monreal pues no dilatan en gritarle traidor. Ahora en esta semana, en una de las mañaneras, uno de los reporteros ahí presente le recordó al presidente López Obrador lo que había opinado antes de llegar a la presidencia, en las campañas presidenciales, en contra de la militarización del país. ¿Qué pasó, presidente?, le dijo el reportero, y el presidente, en un lenguaje corporal molesto, sí, le dijo, cambié de opinión, le dijo. O sea, es muy diferente, ahí no hay ninguna traición, simplemente cambió de opinión, y esto sigue polarizando a México en muchos aspectos.
Y esta mañana, ahí en Zacatecas, otro reportero ahí de la localidad le pregunta al secretario general de la Defensa, Crescencio Sandoval, que se pudiera explicar cómo una Guardia Nacional, que ahora ya va a ser prácticamente dependiente legalmente de la Secretaría de la Defensa, cómo va a actuar en su vínculo con el civil. Entonces el presidente como que no quería que el secretario general contestara, pero porque él está preparando todo el escenario para su discurso del 15 de septiembre, o ya en el desfile del 16. Pero dijo, si el secretario gusta, sí se paró Crescencio Sandoval y reveló el secretario de la Defensa actual que no lo mencionó, pero desde que el presidente Felipe Calderón los lanzó a la calle a la guerra contra el narcotráfico, ellos siempre estuvieron actuando fuera del marco legal. Entonces, nosotros siempre pedimos a la autoridad, dice, que nos dieran el marco legal y siempre nos lo negaron. Entonces, todos estos años, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, después llegó Peña Nieto. Acuérdate que Cienfuegos lo cuestionaba públicamente. Exactamente, entonces siempre estuvimos, dice, actuando al filo de la navaja. Pero cuando él dijo estábamos al margen de la ley, bueno, pues ¿qué quiere decir, Cristiano? Que por eso muchos de los que eran consignados por los militares o por los marinos cuando los enviaban a la autoridad civil, pues como no llevaba carnita ni legal ni nada de eso, pues entraban y salían, aparte de lo que ya sabemos de la corrupción entre jueces, magistrados, etcétera, etcétera. Hoy el presidente anda de muy buen humor, porque a pesar de los pesares, como dice él, y a pesar de que Ricardo Monreal se abstuvo en el Senado esta madrugada, pues ya pasó y ya es legal que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el secretario Crescencio Sandoval, el general, hizo un análisis de que no nomás se aventaron a formar la Guardia Nacional así, sino que hicieron reuniones, analizaron, estudiaron en otros países donde dijo que hace cientos de años ya había ese tipo de agrupaciones de protección y que muchas de ellas aún sobreviven y que la Defensa Nacional está echando a andar algunas licenciaturas para también preparar a los militares que se puedan incorporar a la Guardia Nacional a todos los aspectos legales, y lo de los derechos humanos ya tienen rato ellos dando ese tipo de clases, en fin, sí. Pero muy controversial, y pues ahí está el tema, entonces esto ya pasó, y obviamente pues hubo mucha polarización, pero como dijera el filósofo de Culiacancito, ya estaba arreglado. Ya estaba todo arreglado. Así es. Sí, sin duda, Francisco, yo lo he dicho públicamente, si se sale el Ejército o la Guardia Nacional, ¿a quién van a sacar a las calles, no? Sí. A hacer el trabajo, o la Marina. Ya sabemos que en el caso de las policías municipales, pues son garbanzos de libra, sí, las que están bien equipadas y que tienen el número suficiente de elementos para vigilar las calles, y que tienen pues también sus límites, ¿no? De atribuciones. Igualmente las policías estatales o las policías investigadoras de los estados. Siempre se requiere del refuerzo ante la gran fuerza de la delincuencia, que por eso le llaman delincuencia organizada. Claro que lo ideal sería que tuviéramos una policía que no fuera militar y que pudiera cumplir con su deber. No sé si alguna vez en México la hayamos tenido. Y tampoco el ejército pues puede con todo el paquete, lo hemos observado, ¿no? Si pudiera, pues no estuviera así gran parte de la República Mexicana ardiendo en inseguridad y bajo el yugo pues de los delincuentes. Ya vimos lo que pasó en Jalisco, ya vimos lo que pasó en Guanajuato. Ya vimos lo que pasó en su momento en Sinaloa, también, hace ya algunos años, con el Culiacanazo, y no sabemos qué sigue. O sea, tampoco el ejército puede, pero quizá es la institución más fuerte para poder buscar hacer frente a este embate, ¿no? de la delincuencia. El gran problema en nuestro país es que termina un sexenio e inicia otro y todo se reinventa. Pareciera que todo lo de atrás no servía y quieren hacer todo diferente, cambian de nombres, cambian de estrategias, cierran instituciones, abren otras. Lo mismo ocurre en los municipios, por eso a veces no avanzamos, ¿no? De manera contundente, y en algunos casos también en los gobiernos estatales.
Esa es la situación, no hay continuidad de muchos de los programas. Y en este gobierno, pues, lo estamos viendo con la desaparición de la Policía Federal, y lo vimos también con la desaparición del Seguro Popular, las guarderías también que había, y la escuela pues, también escuela de tiempo completo y un largo etcétera. Sí. Milton, Sí, tus conclusiones. ese eterno cuento de haces y deshaces en la línea del tiempo y no avanzas. Pero bueno, en los estados, creo que fue Coahuila el único que más o menos entendió cómo venía esta situación, y ellos empezaron a invertir mucho en las policías. O sea, infraestructura, patrullas, salarios, todo. Yucatán también. Entonces, como que más o menos ellos sí se prepararon para estos tiempos, o se fueron preparando, parte porque el equipo político que fue quedando en las gobernaturas, como bien comentas, pues eran casi iguales, eran los mismos. Entonces, entendieron muy bien que tenían que darle consecución a ese tipo de situaciones que eran muy fuertes, son temas muy fuertes, y que en algunos estados dicen, no, pues eso es de la federación, que venga la federación y lo arregle, yo me voy a dedicar a aquí. mí no me toca. A mí no me toca. Y ese ahí se va, ese ahí se vaísmo, pues en muchos estados generó el tipo de situaciones de inseguridad, y pues ve cómo está Zacatecas, que desde que tomaron el poder ahí el actual gobernador ha tenido por lo menos 10 hechos de alto impacto, y en las encuestas te dicen que de 10 ciudadanos, 9 se sienten inseguros, pero en Fresnillo casi todos, ¿no? El 97%. Entonces, estamos hablando de una situación en la que el Estado mexicano, no ha logrado proveerle seguridad en el territorio a la población, pero no lo ha logrado, y está dando el paso hacia la militarización. ¿Para qué? Para que a través de la obediencia y la disciplina que hay de los programas sociales se multiplique también con el tema de los militares en las calles. Y eso va a generar un régimen de control y de mucha disciplina. Es normal, todos los regímenes buscan eso, ¿no? O sea, no nomás es Moreno, o sea, siempre el PRI lo hizo, y lo hizo muy bien durante muchos años. El PAN no lo supo articular muy bien porque se le extravió el discurso, sobre todo el de la seguridad. Y como decía Francisco ahorita, desde la guerra al narcotráfico no hubo un ordenamiento legal, no hubo un entramado jurídico y operativo que sacara realmente a las fuerzas del orden a combatir un problema que estaba. Y ve cómo está Michoacán, donde inició la guerra al narcotráfico. Es un productor de fentanilo. Y ahorita ve cómo está Estados Unidos. Prácticamente la maquinaria industrial, pues los engranes se les están zombificando. ¿Por qué? Porque mucha gente, pues, que trabaje, de repente cae en esa adicción y y es más difícil rehabilitarlo. Entonces, ese es un tema de agenda de Estados Unidos, y también que aquí tanto el Ejército, la Guardia Nacional y todos van a tener que atorar tarde o temprano, porque está afectando las formas de vida. Y tú lo has dicho, Francisco, los barrios de Estados Unidos, el barrio en Filadelfia, donde inició la independencia, ve cómo están en los barrios. En muchos barrios parecen zombies y ahí van caminando, o sea, y dijeras tú, bueno, es que en Estados Unidos siempre son adictos. Pues no, sí, pero se rehabilitaban y volvían a la banda de producción. La bronca es con el fenta, con este tipo de drogas le dificultan, ¿no?, volverlo a producir. Y de aquí a que habilitas un obrero, le dificulta la forma de vida y de producir a Estados Unidos. Francisco, ¿tus conclusiones? Sí, efectivamente, y Estados Unidos ya está bastante lejos de aquella época en que prácticamente la droga más a la mano que siempre tenían sus adictos, pues era el LSD, ¿no? La marihuana, y ya finalmente a partir de los 80 y los 90 la cocaína, pero en la medida que fueron saliendo los estupefacientes, ya la droga sintética, pues empezó una competencia a ver quién le ponía más aditivo a cada uno de esos, hasta que se llegó a esta situación del fentanilo, donde pues está causando estragos principalmente allá en Estados Unidos, donde pues son
200,000 y pico de fallecidos el año pasado. Sí. Y diariamente se habla de que en las calles de Estados Unidos pues se recogen alrededor de 100 personas, jóvenes, mujeres de todas las edades, que mueren por sobredosis. Entonces ese es el clamor que hay ahorita ya en Allende el Bravo. Así es. Y pues son las protestas y las presiones de los norteamericanos sobre aquí el gobierno de México sobre esa situación. Sin embargo, poco se sabe de lo que hagan en contra de quienes surten pues los aditivos para integrarlo al fentanilo, que generalmente vienen de países asiáticos, de por allá de China principalmente. En fin, pero por lo pronto aquí en Sinaloa ya tuvimos, pero temporalmente, la participación de la Operación Cóndor en el gobierno de Alfonso G. Calderón, cuando pues se fueron a la sierra. Ya sabemos los costos que hubo. Lo único que lograron en aquella época era que los mandos en aquel tiempo de los cárteles aquí, o del cártel que había, mudaran a Guadalajara. Y allá se asentaron y trabajaron muy fuerte, hasta que asesinaron al agente de la DEA, Enrique Camarena, y pues se les vino el mundo encima, y pues ya sabemos el resto de la historia. Pero hubo muchos abusos en la sierra, hubo muchas violaciones a derechos humanos, y bueno, y hubo muchos inocentes que fueron a dar a la cárcel, y tuvo que intervenir inclusive Amnistía Internacional para liberar a muchos de los inocentes hombres y mujeres que pues eran depositados en la cárcel. Y entonces ahora, con esto de la Guardia Nacional, de Felipe Calderón para acá, efectivamente, como dijo el secretario actual de la Defensa, lanzaron la tropa a la calle, sin margen legal ni nada, pero ya vamos para el tercer sexenio que está la tropa en la calle, la Marina, y lo inexplicable es por qué se sigue incrementando el número, o sea, la violencia va en aumento, y bueno, eso quiere decir que, como dice Luis Alberto, imaginémonos que de repente saliera el decreto presidencial y dijera tropa y Marina a los cuarteles. ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? De por sí hay barra libre. Ahí está el problema. Imagínate. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué quiere decir, Cristiano? Que la presencia del sector militar y de la Armada en las calles de México va para largo, o para siempre, efectivamente. Así correcto. Milton, 30 segundos, ¿nos vamos? Sí, ayer en el marco del coloquio de democracia del periódico El Universal, le dieron un premio al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y él cuestiona y dice que debe haber un cambio en el enfoque de seguridad por parte del régimen. Claro. Y él dice: no puede descartarse el combate directo, pero debe de ir precedido de mejor inteligencia y de una eficaz coordinación en el terreno internacional, dando prioridad a combatir aquellos delitos que más afectan a la población: secuestro, extorsión y trata. Entonces, ahí el ingeniero pues como que le manda a decir al presidente: oye, presidente, pues métete más las pilas ahí, o sea. Pero bueno, vamos a terminar en esta parte de la sucesión presidencial pues con el mando en las calles, con el mando militar en las calles, y eso va solamente a la situación de ejercer control a la ciudadanía y obediencia. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Cada presidente de México que llega pues hace sus planes, sus proyectos, etcétera. Y hasta ahorita no ha habido ningún presidente en México, desafortunadamente, que pare el avance de la delincuencia organizada en nuestro país. Pero cada uno va improvisando, va creando nuevas guardias, efectivamente, que la AFI, que esto, que lo otro. No hay nada nuevo en todo esto, pero lo que queremos ya los mexicanos es, bueno, que nos demuestren en los hechos que efectivamente puede haber efectividad y disminuir en la realidad, no en la fría estadística, en la realidad, que podemos transitar pues con relativa seguridad y paz por todos los rincones de nuestro país. Esa es la situación. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Y nos vamos esta mañana, los dejamos en ¿Qué Vibra?